Ya. Ok, creo que aquí nos hemos quedado, ¿no? Sí. A ver, ay, pensé que había quitado algo. Ya, bueno, pues los tipos de carta ya te mencioné que son dos. Con provisión es cuando la persona paga desde antes y puede exigir. Y sin provisión es cuando la persona paga al momento de que se le entrega la mercancía. Las características esenciales de la carta es que debe expedirse por una cantidad fija o varias indeterminadas, pero incluidas en un máximo cuyo límite debe ser fijo. La segunda es que los beneficios deben indicarse de manera expresa en el texto. Si se expide el portador, no surte efectos. La tercera es que debe especificar claramente la persona a quien va dirigido, así como la fecha de expedición, que es el favor de persona determinada, o sea que deben de ser nominativas. La cuarta es que se perfecciona en sí mismo sin necesidad de celebrar otro contrato por separado que organice las relaciones entre las partes. Y la quinta es que debe disponer en otra plaza de una cantidad determinada. Los elementos de la carta de crédito el primero es el dador, que es la persona que escribe la carta, o sea, que es el remitente. El pagador es a quien se dirige la carta, que se encargará de materializar su objeto consciente en entregar al beneficiario la cantidad pactada, o sea, es el destinatario. Y el portador es quien recibe el dinero que ampara la carta, o sea, el beneficiario. Esos son los tipos de obligaciones del dador. La primera es que debe de pagar hasta el límite y en términos fijados en el texto. La segunda es que esta obligación, está obligado por los daños y perjuicios causados. La tercera es que queda obligado por los daños y perjuicios que no puede exceder la 10ª parte del importe de la suma pagada, además de gastos de aseguramiento o fianza. Y la cuarta es que puede anular la carta siempre que avise al tomador y a quien era dirigida. Las obligaciones del pagador solo son dos. La primera es que debe cubrir la cantidad que ampara la carta y la segunda es que debe de respetar el plazo de vigencia de la carta. Y las obligaciones del portador, la primera es revisar los datos en la carta y la segunda es cerciorarse de la autenticidad de las personas que intervienen en la carta. Y por último está el plazo, que la carta de crédito tiene un plazo de 6 meses. Y lo escribieron, o sea, 6 meses, ¿qué es eso? De 6 meses a partir de su expedición, ¿ok? Y te iba a decir que el crédito documentario no tiene un plazo fijo porque es más como una compraventa, pero la carta de crédito sí y es de 6 meses, ¿sí? Sí. Okay. Bueno, el siguiente tema es la cuenta corriente. ¿Dónde quedaron todas las demás? Lo veo y no lo creo. A ver, ¿por qué no están? No puedo creer eso. Espérame. O sea, ahora no lo puedo quitar. Ah, ya. Aquí está. Ok, decía yo. A la cuenta corriente. Bueno, para empezar, ¿qué es la cuenta corriente? Es un contrato de cuenta corriente. Bueno, el contrato de cuenta corriente es una convención, además de útil, necesaria, en el supuesto de que dos comerciantes, por el tipo de actividad que realizan, adquieran de forma simultánea y recíproca los papeles de deudor y de acreedor, uno respecto de otro. O sea, que es un contrato en el cual las personas no se sabe quién va a ser quién hasta el final del contrato, ¿sí? Aquí dice que no es exclusivamente bancario. Y pues también viene que el contrato de cuenta corriente es funcional cuando dos comerciantes realizan actividades que provocan deudas susceptibles de compensarse, pues por su medio se consigue que se utilice solo el dinero indispensable que, desde luego, será el saldo resultante una vez hecha la compensación. Y pues aquí viene como nota que no es extraño que uno le deba a quien a su vez le debe. O sea, que no se sabe quién va a ser quién. El concepto de cuenta corriente.
En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos derivados de las remesas recíprocas de las partes se anotan como partidas de abono o de cargo en una cuenta y solo el saldo que resulte a la clausura de la cuenta constituye un crédito exigible y disponible. Y pues las remesas, pues que comprende todo envío de mercancía, dinero y en general lo que pueda motivar un costo susceptible de considerarse como crédito en la cuenta del destinatario. La naturaleza jurídica es que el contrato de cuenta corriente es traslativo de dominio, indivisible y total en cuanto al número de remesas y la cantidad que haya circulado en ambos sentidos durante el contrato. Y pues yo también tengo que es a la vista, o sea que se puede cobrar en cualquier momento y que debe de haber la participación de dos comerciantes a fuerza. El propósito de este contrato es aprovechar de manera óptima la confianza mutua entre los comerciantes, minimizando el uso del dinero y soportando el peso económico del contrato en el asunto de la compensación. Los elementos personales, aquí solo hay un elemento personal que es el cuentacorrientista. Si la maestra te pregunta, aquí solo es uno, que después se hace deudor o acreedor, pero el elemento personal principal es solo uno. Y pues aquí menciona que los cuentacorrientistas no son deudores o acreedores específica ni simultáneamente, es decir, no existe un crédito en el cual pueda determinarse con sencillez quién debe y a quién le corresponde cobrar. No hay ni acreedor ni deudor definido, sino solo compensadores, o sea, los cuentacorrientistas. Los efectos. Permitir a los comerciantes aprovechar de manera óptima el crédito recíproco que se tengan para, sin desembolsar su tesorería, recibir los beneficios de la mercancía e incluso del dinero que mutuamente se puedan enviar, sin necesidad de detener su comercio para atender en el momento la obligación de pago. Las obligaciones. Bueno, la obligación principal del cuentacorrientista no es pagar, sino enviar las remesas que el otro le solicite. Y pues las remesas es el envío de las mercancías o del dinero, ¿verdad? Hay como dos tipos de obligaciones. La primera son las recíprocas, que es cuando no se sabe quién es quién. Y pues aquí menciona que son idénticas para las dos partes y son vigentes hasta antes de que se obtenga su saldo, perdón. Las obligaciones son similares, de la misma intensidad e idénticas desde el punto de vista del tipo de obligación y derecho. Y pues yo aquí también tengo que un tipo de obligación es entregar la mercancía o hacer todo lo necesario para que se lleve a cabo el contrato. Y el segundo tipo de obligaciones derivan de la fijación del saldo, o sea, ya es cuando aquí ya se sabe quién es el deudor y quién es el acreedor. Por tanto, en la determinación de quién es el acreedor y quién es el deudor de la cantidad líquida, se trata de una obligación de crédito típica en la cual deudor y acreedor son distintos y están identificados. Y pues eso se tiene que cobrar a la vista, o sea, cuando quieran. Las obligaciones que nacen después de la obtención del saldo, es decir, las que fincan contra el cuentacorrientista que resulte deudor, pueden resumirse así. Esas son las obligaciones pues más del deudor. La primera es que el deudor debe cubrir el saldo a la vista, porque el cierre se constituye en un crédito exigible y ejecutable, si bien debe ser reconocido judicialmente por el deudor. 2. El caso de que el cuentacorrientista deudor haya incluido en la cuenta un crédito garantizado con prenda o hipoteca, queda liberado cuando la garantía por el importe del crédito garantizado se haga efectiva. 3. Si el saldo es llevado a cuenta nueva, esa cantidad causa interés al tipo convenido para las otras remesas y en caso contrario al tipo legal, desde la fecha en la que se establece el saldo de la cuenta hasta su consideración como la primera remesa de la cuenta siguiente. Y 4, cuando el deudor considere que la cuantificación del saldo se debe rectificar porque ha habido omisiones o duplicaciones en los asientos o en las remesas, el reclamo debe hacerse dentro de los 6 meses que sigan a la clausura de la cuenta. De lo contrario, la acción de rectificación prescribe. Y pues esto es los tipos de clausura y terminación de la cuenta. Pero bueno, primero, aquí abajo dice que la cuenta corriente debe clausurarse a más tardar cada 6 meses. O sea, ese es el plazo, cada 6 meses. Pero la cantidad es exigible a la vista. Entonces, pues sí, esos son
de que los tipos de clausura o terminaciones de la cuenta. La primera es por decisión voluntaria. Después de la notificación que haga un tercero a su contraparte para exigir el aseguramiento y adjudicación del saldo eventual de la cuenta corriente, de la forma que ya vimos. La segunda es por vencimiento del plazo pactado en el contrato. La tercera es cuando, no habiendo plazo expresamente convenido con 10 días de anticipación, uno de los cuentacorrientistas denuncie el contrato al otro, lo que producirá 10 días más de vigencia, transcurridos los cuales se dará por terminado. Y el cuarto es por muerte o incapacidad superviniente de alguno de los cuentacorrientistas. Así lo decían sus herederos, representantes y además el otro cuentacorrientista. Y de este ya es todo. ¿Alguna duda o algo? ¿No? Ok. Ay, lo tengo que quitar. Ya. El siguiente tema, ese sí me gusta. Este. Son los créditos de habilitación o avío y refaccionarias. Estos créditos es cuando una persona física o moral va al banco para pedir o para decir que necesita dinero, y pues si el banco le autoriza el dinero, ese tiene un destino específico, o sea, no lo puede gastar en otra cosa más de lo que se pactó. El primero es el crédito de habilitación o avío, y pues este es la apertura de crédito en la que el importe del mismo tiene que invertirse en la adquisición de materias primas y materiales, jornales, salarios y gastos directos de explotación de la empresa, quedando garantizado el crédito con las materias primas y materiales adquiridos y con los frutos y productos. El artículo 321 alude al destino del crédito, aunque sean futuros o pendientes, de acuerdo con el artículo 322, que son las garantías. Entonces, el crédito de habilitación o avío se dedica únicamente para las materias primas y los materiales. Que no se te vaya a olvidar eso. Ahora, el crédito refaccionario es la apertura de crédito con destino a la adquisición de maquinaria de inmuebles o a la realización de obras necesarias para la producción de la empresa con garantía sobre los inmuebles adquiridos y los bienes que formen parte de esta. Este crédito está dirigido a la adquisición de bienes de activo fijo o bienes de capital, lo que distingue el crédito de avío, porque aquí hay más permanencia en los bienes. Perdón. Entonces, el crédito refaccionario es más, sí, o sea, solo se ubica en la maquinaria, ¿ok?, de inmuebles o a la realización de obras. Sí se entiende la diferencia, ¿verdad? Sí. Ok, los elementos personales. Esos créditos se les conoce como créditos de producción, pero ambos se derivan de un contrato de apertura de crédito donde el acreditante es una institución bancaria y el acreditado es la persona física o moral que solicita el crédito, pero con la característica que tienen en un fin específico. Y pues cada uno, bueno, sí, cada tema tipo tienen un nombre diferente de cada elemento personal. En el de crédito de habilitación o avío, los elementos personales son el aviado, que es el acreditado, o sea, el que recibe el crédito, el que lo pide. Y el aviador es el acreditante, el que otorga el crédito, o sea, el banco. Y en el crédito refaccionario se llama refaccionado, que es el acreditado que recibe el dinero, tipo como el aviado, que es el que lo pide, y el refaccionador, que es el banco, que es el que va a dar el dinero. Las diferencias entre avío y refacción. Ambos créditos tienen la característica fundamental de ser destinados al fomento de la producción, pero en tanto que el avío se aplica directamente al proceso inmediato de la producción, a la acción inminente de producir, a la refacción se aplica en una operación más de fondo, en preparar a la empresa para el fenómeno productivo. La principal diferencia entre ambos créditos es el tipo de materiales que se compran en el monto solicitado. Son más seguros de otorgar, en tanto que los bienes inmuebles y maquinaria adquirida son una garantía más tangible que las materias primas adquiridas con los créditos avío. El importe del crédito debe invertirse necesariamente en los objetos determinados en el contrato, en la distinta inversión que puede darse el importe de crédito en uno y en otro. Para distinguir estos contratos podemos recurrir a dos conceptos económicos, que es el capital fijo y el capital circulante. Cuando la inversión tiene que hacerse en capital fijo, es decir,
en bienes que intervienen en varios actos productivos desgastándose parcialmente, o cuando el importe del crédito se aplica a amortizar adeudos del acreditado. Aquí vienen las garantías naturales, adicionales y colaterales. Son 3, pero como que aquí no los separó muy bien, entonces yo te los voy a decir a lo que yo tengo mis apuntes. Las primeras son las naturales, y yo aquí tengo que es todo lo que tú compres con tu crédito, ¿ok? Esto responde con todo lo que hayan adquirido con la elaboración del mismo, o sea, de que tú pides dinero y vas a comprobarlo diciendo, pues mira, yo te pedí dinero para materias primas y aquí están las materias primas, punto. Las adicionales es cuando se pide también una garantía real o personal para estar seguros de no tener ningún inconveniente. O sea, cuando el banco te dice, ok, te voy a prestar los 100 pesos, pero pues dame una garantía para saber que sí vas a cumplir con lo que pactaste. O sea, si lo quieres para materias primas, pues para saber que sí, o sea, para garantizar, sacas. Y los colaterales es cuando la institución te pide que pagues o firmes ciertos documentos que se pueden como garantizar. Entonces aquí es cuando el banco te decide, ok, te va a prestar esos 500 pesos, pero pues págame, o bueno, perdón, fírmame, que sí los vas a ocupar para lo que te estoy dando, ¿sabes? O sea, el natural es como que, ok, te creo. El adicional es que tienes que dar una garantía, bien, o personal, perdón, real o personal, y los colaterales es que nada más con que firmes que sí lo vas a cumplir, ya quedó. Las formalidades, los requisitos legales. Se consignará según convenga a las partes y cualquiera que sea su monto en, la primera es la póliza entre corredor público, la segunda es en escritura pública y 3, en el contrato privado. Debe firmarse por triplicado ante 2 testigos y ratificarse ante notario público y corredor público, pues de primera instancia en función de notario o ante el encargado del RPP que corresponda. La verdad no sé qué se repite, no me acuerdo. Los requisitos de los contratos de habilitación o avío y refaccionario. Ok. El primero es que expresarán el objeto de la operación, la duración y la forma en que el beneficiario podrá disponer del crédito materia del contrato. La segunda es que fijarán con toda precisión los bienes que se afecten en garantía y señalarán los demás términos y condiciones del contrato. El tercero es que se consignará en contrato privado que se firmará por triplicado ante 2 testigos conocidos y se ratificará ante el encargado del registro de que habla la fracción cuarta. La número cuarta es que serán inscritos en la sección única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio. Y la quinta es que los contratos deben establecer la figura del interventor, que es designada por la institución bancaria y tiene todas las facultades para supervisar el destino del importe del capital. Y pues bueno, lo último es la terminación del contrato, y pues eso se puede terminar por 4 razones. La primera es por haber llegado al plazo convenido. La segunda es por haber dispuesto del capital para un fin distinto al establecido. La tercera es por no haber permitido la supervisión del interventor. Y la cuarta es por la disminución del valor de los bienes dados en garantía mayor al 20%. Y quiero ver el plazo, es que creo que aquí no hay plazo. Sí, bueno, tengo tiempo a considerar a la institución para hacer el importe correspondiente. O sea, en el de créditos de habilitación o avío de refaccionaria, no hay plazo en sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, todo bien. Ok, a ver, el que sigue es la apertura de crédito. Ok. El concepto. La apertura de crédito es aquel por medio del cual una persona llamada acreditante se obliga a poner a disposición de otra llamada acreditado una suma de dinero o a contraer por cuenta del acreditado una obligación para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en términos pactados, por lo que el acreditado quedará obligado a restituir al acreditante las sumas de que disponga o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo,
y en todo caso a pagar los intereses, comisiones, gastos y otras prestaciones estipuladas. Eso se parece al reporto, pero la diferencia con el reporto es que en el reporto das los títulos de crédito, ¿sabes? O las acciones, y aquí es el puro dinero, o sea, aquí es como un préstamo, por así decirlo. Los elementos personales, pues como ahí viene, es el acreditante, que ese es el banco, o sea, es el que va a facilitar el dinero, ¿verdad? Y el acreditado, que es la persona física o moral que solicita al banco el dinero o crédito, y pues este tiene como obligación pagar el dinero más intereses o gastos o comisiones. Hay diferentes tipos de clasificaciones, pero también las clasificaciones se dividen, que la primera es por la clasificación por el objeto, y esa se divide en dos, que es de dinero y de firma. La de dinero se considera apertura de crédito en dinero cuando el acreditante se obliga a otorgar al acreditado una suma determinada de dinero para que el acreditado disponga de ella en los términos pactados. Y de firma, esta será apertura de crédito de firma, cuando el acreditante, o sea, el banco, ponga u otorgue al acreditado su propia capacidad crediticia para contratar o contraer por cuenta de este una obligación. Es el caso en el que el acreditante, por ejemplo, se obliga a aceptar documentos por cuenta del acreditado, a prestar su aval, etc. Y la segunda clasificación es por la forma de disposición, que es en simple y en cuenta corriente. La simple es cuando el crédito se agota por la simple disposición que dé el haga el acreditado, y cualquier cantidad que éste entregue al acreditante se entenderá entregada en bono del saldo adecuado, sin que el acreditado tenga derecho, una vez que haya dispuesto del importe del crédito, a volver a disponer de él, aunque no se haya que no se haya vencido el término pactado en el contrato. Y pues la segunda es la de cuenta corriente, que el acreditado podrá disponer de los recursos del crédito en la forma convenida, y si hace remesas en abono al saldo, podrá volver a disponer del crédito dentro del plazo pactado. Las garantías. La apertura de crédito simple y la apertura de crédito cuenta corriente pueden pactarse con garantía personal o real para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del acreditado. Y pues aquí viene que la garantía personal es la fianza en virtud de la cual una persona se obliga a pagar en caso de que el acreditado no lo haga. Es la fianza o también el aval, también se puede hacer. Y la garantía real puede consistir en prenda o en hipoteca. La garantía se entiende extendida, salvo pacto en contrario, a las cantidades de que el acreditado haga su uso dentro de los límites del crédito, que eso viene en el artículo 298. La terminación del contrato. Las partes pueden estipular libremente los términos del contrato, en caso de que no hubieran estipulado los términos para que el acreditado haga uso del crédito. El artículo 294 de la ley señala que cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato en cualquier tiempo, notificándolo así a la otra parte. Entonces, pues no hay un plazo establecido, nada más cuando las personas quieran. La extinción del crédito. Pues bueno, aquí dice, el crédito se extingue por las siguientes causas, pero pues yo te las voy a decir las que tengo aquí porque están más fáciles. Sí. La primera es en cuenta simple. La segunda es por expiración del término y que ya se llevó a cabo. La tercera es por la denuncia. La cuarta es por falta de disminución de las garantías pactadas. La quinta es el estado de insolvencia o quiebra por muerte o así. Y la sexta es por no hallarse cualquiera de las partes. Y eso es todo de este tema. ¿Tienes una duda o algo? Entonces el acreditante es el banco, ¿verdad? Sí. Y el acreditado es la persona que le va a pedir el dinero. Ok. Okay. ¿Otra? Todo bien. Ok. Prenda mercantil. Bueno. La naturaleza es la prenda. La prenda es, por naturaleza, un negocio accesorio de otro principal. No tiene otra función más que garantizar. Garantiza el cumplimiento de una obligación. Cuando se trata de una prenda mercantil, exclusivamente garantiza el cumplimiento de una obligación mercantil.
La prenda es susceptible de garantizar el cumplimiento de cualquier obligación, ya sea también de materia civil, fiscal, penal, etc. La definición de prenda mercantil no existe en la legislación mercantil, pero en el artículo 334 de la Ley General, de Títulos, creo que aquí, bueno, se comió algo, pero es títulos y operaciones de crédito. Prevé el concepto de prenda y el de comercialidad. Aquí dice que contrato por medio del cual se entrega, bueno, eso es de la prenda, contrato por medio del cual se entrega un bien mueble como garantía de un crédito interviniendo dos personas, una llamada deudor prendario y el otro acreedor prendario. El concepto. Como no se encuentra en la legislación mercantil, la misma materia tiene la característica de supletoriedad, es decir, la podemos complementar con otras fuentes. O sea, esto es en el caso del Código Civil del Distrito Federal, que a su letra dice lo siguiente: la prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble inajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Vemos que es un derecho real, es decir, tiene que ser sobre un objeto material. El bien que pones como prenda debe ser mueble. Su propósito es el cumplimiento de la obligación. En materia mercantil mayormente es de dar. Cabe recalcar que dice preferencia en el pago. Ok, ahora es necesario saber cuándo se verificó en los actos comerciales o en los actos civiles. De esta manera debemos checar si el código que se realizó se encuentra en el artículo 75 del Código de Comercio. En otras palabras, la prenda debe de constituirse por o en favor de comerciantes, de sociedades mercantiles o sobre cosas mercantiles, que son los títulos de crédito. Los elementos personales son dos. Es el acreedor prendario, pues quien recibe el bien. Y si no le paga, lo hace efectivo él mismo. Y el deudor prendario es el que otorga el bien en garantía. ¿Sí? Hay diferentes bienes susceptibles de prenda. Tipo, hay tres formas de constitución. La primera es prenda sobre títulos. Y esta es cuando se entrega al acreedor el título de crédito, si es al portador, por endosar el título a favor del acreedor, o sea, es endoso en garantía. En caso de que el título materia de la prenda no sea negociable, con entregar al acreedor el título e inscribir el gravamen en el registro de emisión del título. Y por el depósito del título, si es el portador en poder de un tercero que las partes hayan designado a disposición del acreedor, o sea, es una prenda clásica. La segunda es prenda sobre créditos. Cuando el crédito materia de la prenda no sea negociable, entregando al acreedor el documento en que el crédito conste, por la inscripción del contrato de crédito refaccionario o de habilitación o de avío en los registros correspondientes y por el cumplimiento de los requisitos que señala la Ley General de Instituciones de Crédito, si se trata de créditos en libro. Y la tercera es prenda sobre bienes, que es por la entrega de bienes al acreedor, por el depósito de bienes en poder de un tercero y por el depósito de los bienes a disposición del acreedor en locales cuyas llaves queden en poder de éste, aun cuando tales locales sean de propiedad o se encuentren dentro del establecimiento del deudor. Tipos de prenda. Está la prenda clásica. Aquí son tres, ¿sí? La prenda clásica, en ese tipo de prenda, el deudor prendario entrega el bien mueble a su acreedor prendario y este únicamente guarda y conserva el bien durante la vida del contrato, sin poder utilizarlo para uso personal. La segunda es la prenda irregular, que en el artículo 336 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito nos dice que cuando la prenda sobre bienes o títulos fungibles se pueda pactar que se transfiera la propiedad al acreedor, el cual va a quedar obligado a restituir otros bienes y títulos de la misma calidad. Si ustedes leen bien, aquí podemos observar que se encuentra un tipo de contrato, el mutuo. Allí menciona la forma de dicho contrato. Es por lo tanto que se le denomina ese tipo de prenda irregular, porque se conforma con otro tipo de acto jurídico. Y la prenda sin transmisión de la posesión. Aquellos bienes y derechos que obren en el patrimonio del deudor al momento de otorgar la prenda sin transmisión de posesión. Los de naturaleza igual o semejante a los señalados en la fracción anterior que adquiera el deudor en fecha posterior a la constitución de la prenda sin transmisión de posesión.
los bienes que se deriven como frutos o productos futuros, pendientes o ya bien obtenidos, de los mencionados antes. Los bienes que resulten de procesos de transformación de los bienes antes señalados y los bienes o derechos que el deudor reciba o tenga derecho a recibir en pago por la enajenación a terceros de los bienes ignorados. ¿A qué se refiere este artículo? O como indemnización en caso de daños o destrucción de dichos bienes. Ok, entonces lo que sigue es el procedimiento de ejecución. Pues aquí viene que el acreedor puede pedir la venta de la prenda en 3 momentos. La primera es si el deudor no paga, la segunda es si el valor de la prenda disminuye y la tercera es si el deudor no prevé los fondos necesarios para ejercitar un derecho de opción o de pago respecto de los títulos. Y pues aquí viene que en el artículo 341 pues menciona cuál es el procedimiento. El primero es que el juez dará traslado inmediato por 3 días al deudor, el que solo podrá oponerse a la venta de los bienes dados en prenda si exhibe el importe del crédito garantizado. 2. Si no se opone, los bienes se sacarán a remate bursátil si fueren cotizados en bolsa o se venderán por medio de corredor o de 2 comerciantes establecidos en la plaza respectiva. Y 3. Si se trata de venta anticipada, el acreedor podrá conservar el importe de la venta en sustitución de los bienes que constituían la prenda. Esto no. Aquí menciona que debemos recordar que si una prenda se vende, el dinero obtenido de la venta no será el acreedor, sino seguirá siendo del deudor, y su destino final se resolverá solo al término del juicio. La utilidad de la prenda prevalece, que es garantizar, no pagar. El pacto comisorio. Este es aquel por el que se autoriza al acreedor para hacerse dueño de la prenda en caso de falta de cumplimiento del deudor. El Código Civil, en el artículo 2887, acentúa la prohibición a declarar la nulidad del pacto. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito también lo prohíbe en el artículo 344, pero permite que el deudor lo autorice por escrito, con posterioridad a la constitución de la prenda. Y eso es todo de ese tema. ¿Tienes una duda o algo? Entonces, ¿la prenda en sí es un derecho real? No, la prenda es como una garantía, pero das derechos reales, ¿sabes? Ok. O sea, en sí es una garantía, pero tienes que dar un derecho real para que las personas lo garanticen, sacas, lo comprueben. Es una garantía. Sí. Ok, y creo que ya ese es el último, que es el fideicomiso. Sí. Ay. Ok. El fideicomiso es un acto jurídico que debe constar por escrito y por el cual una persona denominada fideicomitente destina uno o varios bienes a un fin lícito determinado en beneficio de otra persona llamada fideicomisario, encomendado su realización a una institución bancaria llamada fiduciaria. En virtud del fideicomiso, el fideicomitente destina ciertos bienes a un fin lícito determinado encomendado a la realización de este fin a una institución fiduciaria, o sea, lo mismo. Y el fideicomiso será válido aunque se constituya sin señalar fideicomisario. Okay, entonces el fideicomiso es, pues, según yo, cuando, pues, según yo también se garantiza, y es cuando das también un bien como para garantizar, ¿sabes? Pero eso tiene que tener un fin lícito determinado. Y las partes del fideicomiso es el fideicomitente, que es la persona física o moral que constituye un fideicomiso para destinar ciertos bienes o derechos a la realización de un fin lícito y determinado y encarga dicha realización a una institución de crédito, o sea, al banco. El fiduciario es la persona encargada por el fideicomitente de realizar el fin del fideicomiso. El fiduciario se convierte en el titular del patrimonio constituido por los bienes o derechos destinados a la realización de tal finalidad. Solo pueden ser fiduciarias las instituciones expresamente autorizadas para ello conforme a la Ley General de Instituciones de Crédito.
Y el fideicomisario es la persona físico-moral que recibe el beneficio derivado de un fideicomiso, o sea, pues el beneficiario. Y aquí viene una definición que dice que el beneficiario es la persona en cuyo beneficio se ha instituido el fideicomiso. Puede o no existir, sin ser el destinatario final de los bienes. Pueden ser una o varias personas físicas o jurídicas. Aquí hay varios derechos y obligaciones de cada uno. La primera es del fideicomitente y pues menciona que señalar la finalidad del fideicomiso, establecer el fideicomisario o fideicomisarios, reservarse ciertos derechos sobre la materia del fideicomiso, organizar la formación de un comité técnico, exigir al fiduciario que cumpla la obligación de rendir cuentas, de ser necesario exigir a la contraparte el cumplimiento o la rescisión del contrato, transmitir al fiduciario los bienes y o derechos materia del fideicomiso, cumplir las obligaciones recíprocas de los derechos que nacen del contrato y cubrir los gastos originados por la firma, aceptación y administración del fideicomiso. Los derechos y obligaciones del fideicomisario son: obtiene los derechos derivados de la propia naturaleza del contrato y acuerdo entre sus partes. Puede exigir al fiduciario el cumplimiento de los fines y deberá pedir cuentas al fiduciario. Y las obligaciones y derechos del fiduciario son: dar consentimiento para constituirse como una entidad fiduciaria, realizar todos los actos jurídicos correspondientes al contrato, tener facultad para actuar en los juicios relativos al fideicomiso, negarse a actuar si se lo instruyere está fuera de ley, revisar el acto constitutivo del fideicomiso, cumplir con los fines del fideicomiso, apegándose en los términos del mismo, realizar la contabilidad por separado para cada fideicomiso, conservar y mantener los bienes que integran el patrimonio, rendir cuentas, las cuentas correspondientes, realizar sus actividades a través de delegados fiduciarios y guardar el secreto fiduciario. El patrimonio fideicomitido es el patrimonio conformado por actos transferidos en fideicomiso, o sea, ya sea efectivo, bienes y o derechos, y por los frutos que estos generen, el cual, una vez constituido, es distinto al patrimonio del fiduciario, del fideicomitente o del fideicomisario y, en su caso, del destinatario de los bienes remanentes. El objeto del fideicomiso constituye una universidad patrimonial. Es un patrimonio independiente que, como el de las sociedades, por una parte está sometido a la dirección y desarrollo de una persona física con facultades y poderes específicos para hacerlo, o sea, los consejeros de esta y el delegado fiduciario. Y por otra parte está destinado a un único fin. El objeto del patrimonio fideicomitido es cualquier clase de bienes y derechos, propiedad del fideicomitente, y el fin es aquel al que se destina el objeto, que debe ser lícito y determinado, y al que solo puede llegar la fiduciaria. Las clases de fideicomiso. Hay como 6 clases de fideicomiso. El primero es de administración, que son aquellos en los cuales se transfiere la propiedad de bienes a un fiduciario para que los administre conforme a lo establecido por el constituyente destinado el producido, si lo hubiere, el cumplimiento de la finalidad señalada en el contrato. Esa especie de fideicomiso en estado puro es poco frecuente, ya que todas las clases de fideicomiso contienen elementos de administración. El de garantía se transmite al fiduciario bienes que se afectan en garantía de obligaciones a cargo del fiduciante y a cargo de terceros para que el caso de incumplimiento de la obligación garantizada proceda a su venta o entregue en propiedad los bienes del beneficiario o al tercero acreedor, según se haya estipulado en el contrato. De esta manera se evita la ejecución forzada que debe realizar si se adopta otras figuras en garantía tales como prenda o hipoteca. La clase de financieros son fideicomisos cuyo destino es el de servir a operaciones propias del mercado de capitales. Los fiduciarios de estos contratos solo pueden ser entidades financieras o sociedades especialmente autorizadas. El tipo traslativo de propiedad. En dicha figura se pretende la transmisión del dominio al beneficiario a la finalización del fideicomiso. En este fideicomiso el objetivo buscado es transferir definitivamente la propiedad de los bienes. El testamentario puede constituirse por contrato testamento,
y solo podrá ser hecho sobre bienes determinados. De esta manera, el fiduciante puede imponer la indivisión de los bienes fideikomitidos durante un plazo a partir de su deceso. Y la inversión es cuando el fiduciario recibe fondos económicos, activos o bienes para invertirlos acorde a las especificaciones mencionadas en el contrato de fideicomiso. Esto es usualmente en beneficio del fideicomisario. Y pues aquí hay diferentes maneras en las que se puede extinguir el fideicomiso. La primera es por la realización del fin para el cual fue constituido. La segunda es por hacerse imposible. La tercera es por hacerse imposible el cumplimiento de la condición suspensiva de que dependa o no haberse verificado dentro del término señalado al constituirse el fideicomiso o, en su caso, dentro del plazo de 20 años siguientes a su constitución. Cuarto, por haberse cumplido la condición resolutoria a que haya quedado sujeto. Quinto, por convenio escrito entre el fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Sexto, por revocación hecha por el fideicomitente, cuando éste se haya reservado expresamente ese derecho al constituir el fideicomiso. Séptima, en el caso del párrafo final del artículo 386 y octava, en el caso del artículo 392 bis. Y hay varios fideicomisos prohibidos. Los fideicomisos prohibidos son los fideicomisos secretos. Segundo, aquellos en los cuales el beneficio se conceda a diversas personas sucesivamente que deban sustituirse por muerte al anterior, salvo el caso de que la sustitución se realice en favor de personas que estén vivas o concebidas ya a la muerte del fideicomitente. Y tercero, aquellos cuya duración sea mayor de 50 años, cuando se designe como beneficiario a una persona moral que no sea de derecho público o institución de beneficencia. Sin embargo, pueden constituirse con duración mayor de 50 años cuando el fin del fideicomiso sea el mantenimiento de museos de carácter científico o artístico que no tengan fines de lucro. Los fideicomisos de garantía. Eso no tiene nada que ver. Pero quería checar el plazo. Sí. El plazo del fideicomiso es en personas físicas no más de 20 años y en personas morales es hasta 50 años. ¿Sí? Y pues ya es todo. No sé si tengas una duda o quieras que te dé otra definición del fideicomiso, tipo para buscarla en internet. Sí, ¿puedes decir otra de fideicomiso para entenderlo un poco mejor? Sí, a ver, vamos a ver. Mira, pues aquí vi que el fideicomiso es una disposición por la cual un testador, me pongo mercantil, no vaya a ser. A ver, vamos a poner aquí. Fideicomiso. Es que ya encontré una definición, pero es mejor esto, que la veas tú también. Mira, pues aquí dice. Ay, ni se ve. Aquí dice. Se entiende. ¿Por qué se mueve tanto? A ver, se entiende por fideicomiso mercantil el contrato por el cual una o más personas llamadas constituyentes o fideicomitentes transfieren de manera temporal e irrevocable la propiedad de bienes muebles o inmuebles corporales o incorporales que existen o se espera que existan a un patrimonio autónomo dotado de personalidad jurídica para que la sociedad administradora de fondos y fideicomisos, que es su fiduciaria, y en tal calidad su representante legal, cumpla con las finalidades específicas instituidas en el contrato de constitución, bien en favor del propio constituyente o de un tercero llamado beneficiario. A lo que entiendo es que la persona va a poner sus bienes dentro, tipo, no sé, de un banco
y ya sea si solo se quedan en el banco o van como para una persona que es el beneficiario. Es lo que yo entiendo. No sé qué entiendas tú. Sí, es más o menos lo mismo. Sí, pues que... A ver, voy a ver este. Desde aquí según un ejemplo. A ver, entonces, a ver si sí. Un fideicomiso es un instrumento financiero muy útil para pensar en el futuro de tu patrimonio y tus seres queridos. Es un contrato entre personas en donde una o más personas transmiten a otra persona sus bienes o una cantidad de dinero en el presente o en el futuro. La persona que recibe estos bienes o dinero puede utilizarlos para su propio beneficio o el de alguien más. Pues como el testamento, no. A ver, por ejemplo, el fideicomiso es un instrumento financiero muy común para el ahorro de la educación universitaria de los hijos. Un padre de familia puede dejar un fideicomiso o bien firmar un contrato en donde sus hijos sean los beneficiarios y cuando cumplan 18 años ellos puedan administrar el dinero o alguien más sería asignado para que lo administre por ellos. Ya. ¿No? Entendí un poquito más con este ejemplo. Sí. Bueno, otra cosa que quiera checar en internet. No, está todo bien. Bueno, no sé si esto ya cuente de que como la tercera hora, la maestra no te dijo de cuánto tiempo tenía que ser. No. O sea, yo había escuchado que era 3 horas, pero ahorita le voy a mandar un mensaje y le voy a preguntar. Pues sí. Pues yo digo que, y luego te iba a preguntar, ¿tú cómo checas de que, o sea, tú cómo acreditas que te di las 3 horas? No sé. Imagino que ya lo checan, ¿no? Pues, No sé. Bueno, o sea, yo sí le tengo que mandar los videos, sacas, por eso grabo las clases. Pero no sé cómo ustedes lo vayan a poner para que ella vea. Supongo que sí, bueno, lo tienen que checar lo mío. Sacas. creo que la maestra también es parte de tutorías. Sí, pues la maestra es la encargada, es la coordinadora. Bueno, pues como quiera, tipo, si, mira, voy a quitar la grabación.